Buenas tardes. Quisiera empezar esta mesa con unas breves palabras que explican su razón de ser, para luego dar el paso a Zoila, que será nuestra moderadora. Creo que luego de varias décadas sin tantas novedades, o muy pocas novedades después de los trabajos de Carlos Raigada sobre el himno nacional del Perú, en los últimos años, las últimas 2 o 3 décadas, en realidad había una especie de auge evidente, tanto por nuevas documentaciones, como la sistematización de archivos, pero también por el desarrollo propio de la disciplina, un renovado interés en el siglo XIX, entre otros aspectos. La riqueza del himno y de su historia son evidentes, pero con cada nuevo descubrimiento se vuelve más complejo el panorama de su creación, de su recepción y de su circulación. No existe, en el fondo, un solo himno, y cualquier pretensión de aquello ha sido una y otra vez contestada. Pero por lo mismo, cada nueva pieza del puzzle aumenta nuestro interés en profundizar esta historia. Propuse esta mesa, por tanto, al Congreso, y agradezco mucho que haya sido aceptada, porque trata de convocar una variedad de nuevas perspectivas y descubrimientos recientes en torno a este Somos Libres, su historia, sus contextos, pero también soy plenamente consciente de muchas personas que quizás podrían haber estado en la mesa y no están, y que también han colaborado en esta construcción colectiva. Pienso en Miguel Oblitas, Eduardo Torres Arancibia, Marcos Baltasar, Carmen Villanueva, en fin, varios nombres de personas que también están trabajando en este vivo y muy colectivo debate. Así que diciendo estas pequeñas palabras introductorias explicativas, dejo ahora entonces también a otra persona que ha aportado bastante justamente en esta discusión, que es nuestra férrea moderadora, Zoila Vega Salvatierra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos. Presentamos entonces la mesa 3, titulada Somos Libres, nuevas líneas de estudio sobre el himno nacional del Perú. Vamos a escuchar en esta mesa los aportes, ideas e investigaciones más recientes que se han hecho sobre este tema. Empezaremos por el maestro César Humberto Vega, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director de la Maestría de Musicología de dicha universidad. Seguiremos con don Luis Salazar Mejía, investigador independiente, el doctor José Manuel Izquierdo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el maestro Daniel Cudó, de la Universidad de Hamburgo. Cada uno va a tener 20 minutos para exponer su posición, y luego pasaremos a un intercambio de ideas y a un diálogo entre los miembros de la mesa y con el público asistente. Muchas gracias. Gracias, Zoila. Gracias, Daniel. Gracias, Luis. Gracias, José Manuel. Esta charla para mí es importante porque estoy en el lugar donde me formé, donde recibí mi primera formación y al cual vuelvo casi como hijo pródigo, pero con total alegría y total felicidad de hacer esto. Alcedo. Pensar en Alcedo acerca al lugar donde vivió y donde trabajó, implica varias cosas. Primero, escuchar a Alcedo. ¿Qué tiene que decir Alcedo sobre su himno? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Cómo lo entendió? Y sobre todo, con cómo se formó. ¿A quién leyó? ¿Qué circulaba por Lima? ¿Y qué hizo que escribiese lo que escribiese? Siempre queremos mirar al himno nacional, pero desde los ojos del hoy. Y no nos preguntamos cómo lo vio él. Lo que voy a intentar en el tiempo que tengo es tratar de desentrañar lo que Alcedo pensaba a partir de lo que explica en su libro Filosofía Elemental de la Música, que de elemental no tiene nada, por el contrario, es de pronto lo más importante que pudo haber pasado en el Perú y que, como todo en el Perú, nunca lo quisimos ver, quizás porque era Alcedo, afrodescendiente, peruano. Si hubiera sido francés, quizás hubiera tenido más pedigrí y nos hubiera importado más. 1, 2. Alcedo como tal es hijo de su tiempo. De finales del 18. No necesariamente de mediados del siglo XIX. Alcedo como tal va a seguir las corrientes que están en boga y que van a permanecer. En uno de los catálogos que encontré en el convento de San Agustín, aquí a pocas cuadras, hacia 1836, la mayor cantidad de música que se está consumiendo aquí son músicas napolitanas. Cimarosa, Paisiello. Pienso en otros compositores también de origen catalán, pero que están siguiendo la misma escuela napolitana. Y es abundante, y hablamos de 1836. Por lo tanto, la mirada en torno a lo que ocurre con Alcedo está metida en esta idea. Para esto, vamos a la primera parte, por favor.
a la siguiente. Bien. He tomado algunas ideas. Primero, los acordes pueden ser buenos en unos casos y malos en otros. Buenos aplicándoles oportunamente y malos no siendo propios ad hoc, es decir, contrarios al objeto propuesto. Este es un texto que escribe Alcedo respondiéndole a Carlos Juan Eklund. Pero ¿qué ocurre? En esa respuesta hay más de una respuesta. Él le explica a Eklund que su himno empezaba al unísono y le explica por qué es al unísono. Porque era importante que fuese el unísono. Y comienza a explicar también cómo entiende él los elementos, la armonía y la melodía sobre todo. En este segundo caso, se ha colgado usted, señor reformista, por las razones expuestas, incurriendo en un doble contrasentido. Quizá extrañará usted este tecnicismo que en palabras de Escudier, transcribiendo al memorable autor del Emilio, Rousseau. Ya, ese asunto con Rousseau es importante. Encontré en San Agustín 6 tomos de Rousseau, ¿okay? Y citados, comprados más o menos en 1785. Así que se leía Rousseau en Lima, y mucho. En su diccionario musical dice: contrasentido, vicio con el cual cae el compositor cuando da otro pensamiento sin sustitución del que debía dar. Es pues un contrasentido en la expresión cuando la música es triste debiendo ser alegre. Este asunto de la tristeza-alegría es algo que voy a volver después. Siguiente, por favor. Otra cita del mismo Alcedo es: véase con cuidado la impresión del himno y se verá el sabio crítico que con tono magistral se avanza a extender sus observaciones sobre acentuaciones poéticas unida a la melodía. Poesía unida a la melodía. Esa es también otra idea. Porque de pronto, para la concepción del siglo XIX, el asunto de la retórica que era propia del siglo XVII ya no se veía como algo netamente musical, sino como algo poético. Y que por lo tanto sigue de una u otra manera estando detrás de lo que él va a escribir. Y eso es un poco también lo que me interesa mirar aquí. Los himnos nacionales deben ser populares y para que lo sean es preciso que tan sencillo sea el canto como su acompañamiento. ¿Qué tienen de admirable en su música la marsellesa? Nada más que su tan remarcada sencillez. Este asunto de la marsellesa no es gratuito. No lo es. Siguiente, por favor. Tomo otro texto más del propio Alcedo, de su Filosofía Elemental de la Música. Ya no es de la Carta de Eklund, es del libro de filosofía. Dice: del mismo modo, la música, ciencia. Palabra clave en esto de nuevo. Ciencia colectiva de los preceptos armónicos. Se le domina en conformidad del objeto y lugar de dedicación. Se dice así: música sagrada, teatral y marcial. El estilo en todas las artes de ingenio, principalmente en la oratoria, música y poesía, procede casi en infinito, diferenciándose, como dice Rousseau, otra vez Rousseau, según los climas, el gusto de los pueblos, el genio de los autores, según las materias, los lugares, los tiempos, los objetos y las expresiones. Para hacerlo rápido. ¿Por qué es importante para mí esto? Porque nos muestra a quienes está mirando Alcedo todo el tiempo. Rousseau, a quien cita 47 veces en su tratado, y en menor medida a Rameau, a quien cita 6 veces. Sin embargo, hay que recordar que tanto Rousseau y Rameau tuvieron todo un debate, una discusión, y que además Rousseau le reconoce a Rameau algunas cosas, ¿de acuerdo? Y Rameau se pica y bueno, esas cosas que pasan entre músicos. Y eso es una cosa interesante, porque desde donde está Alcedo, está tomando de cada uno de ellos una perspectiva, un punto de vista, y de uno se queda con unas cosas, sobre todo, por ejemplo, en el planteamiento que hará Rousseau en torno a la modulación, en torno al uso de tonalidades, y en otras cosas se tomará del otro autor. Va a jugar con ambas. Una cosa que me pareció importante es este texto que cito aquí. Dice: dentro de las consideraciones de Jean-Jacques Rousseau sobre el arte musical, más que evidencias del incipiente pueblo virtuoso, aparece un acondicionamiento posibilitador de lo musical con un objeto primordial: la difusión y asimilación de una vasta y multiforme instrucción musical por parte de una clase acomodada cada vez más influyente. La música será de utilidad cívica, apta para el género humano, o no será. El himno nacional, o como canción patriótica, marcha nacional, que es lo que pedía el edicto de San Martín, lo que se buscaba era persuadir.
Se cantó en el Coliseo de Comedias, hoy Teatro Segura, acá a pocas cuadras del centro. No se sabe con exactitud la fecha. Coronel Segarra dice que fue el 23 de septiembre, perdón, el 24. Algunos dicen que fue el 23. Hay todo un debate al respecto. Lo cierto es que se cantaban muchas canciones patrióticas en paralelo. Era una más. ¿Por qué funcionó? Es una buena pregunta. Sin embargo, el gran detalle es que al año siguiente Bernardo de Monteagudo dice que se cante el himno que por ahora se ha aceptado, es decir, nunca se formalizó. Esa informalidad, suena muy peruano eso, ese asunto hace que no se haya asimilado ningún himno, que no se haya aceptado legalmente ninguno y que solamente ese haya permanecido. Una cosa importante en esto es que de pronto es que Alcedo no le está dando al señor protector San Martín, protector entre comillas, porque ese fue parte de otro problema. ¿Por qué se pelea con Mariátegui? ¿Por qué se pelea con Ribagüero? Porque se nombró protector y dijo, voy a ser yo, tener el poder y voy a escoger un monarca europeo que gobierne de tal cual manera. Esto trae todo un conflicto. ¿Qué quería San Martín? Una canción patriótica que los mueva a la acción, pero sobre todo que convenza a la alta sociedad limeña que la independencia les convenía, que les iba a quitar sus territorios, sus terrenos a los españoles y que se los iban a dar a ellos. Fue abierta persuasión, necesidad de persuadir a una sociedad limeña que encontraba en el teatro un espacio para entretenerse y donde además servía como catalizador de la sociedad. Hoy día la Serna pasó por la hacienda, lo que hoy día llamamos San Borja, que también se llamaba San Borja, ¿no? Y San Martín iba al teatro, hacía su monumento, decía un par de palabras, movía a la gente y salía disparado. Realmente nunca le hizo nada a la Serna se fue de frente hasta el Callao. Pero San Martín hizo su show, ¿no? Y para poco persuadir a la gente a que un poco la aplaudan, porque sabía que no los tenía todo a su favor. La siguiente. Esta partitura que está aquí fue encontrada en la Biblioteca Nacional. José Manuel Izquierdo, que es el culpable de esta charla en general, y le debo agradecer, reporta que fue encontrada por Ricardo Rojas y que se encontró entre otros papeles del teatro de comedias. Estamos entre guiones teatrales que probablemente sean entre la década de 1830 y 1840. Una cosa importante con este papel, con esta partitura, es que no es vertical, es horizontal, ¿ok? Y ahí empieza el primer debate. A esto Rousseau le llama partitura a la italiana, ¿ok? Y eso es una cosa importante, porque era la fórmula o un tipo de papel que se va a emplear en la ciudad de Lima para escribir música. Vamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, el que tengo, hacia este lado, ¿ok? Es una partitura de una obra de Cipriano Aguilar. Cipriano Aguilar fue el maestro de Alcedo, a quien le dediqué mi tesis de maestría. Y vamos a notar varias cosas en paralelo. Primero, que el papel es similar. No es vertical, es horizontal. La forma de escritura. Y otra cosa más, ¿hacia qué lado van las plicas cuando pasan por encima de la línea del medio? Hacia la derecha. ¿Estamos? Es una notación propia de los primeros siglos, de los primeros años del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Ya aquí hay una coincidencia. Lo más probable es que efectivamente esta partitura, por lo menos a partir de esto, de la grafía musical, tiene más correlato con lo que ocurre al comienzo del siglo XIX que lo que va a ocurrir después. Pero no solamente eso. Siguiente. Articulaciones. Hay un fragmento. Sí, ya sé que muchos dicen, pero Beyer se copió o fue tomado por Beyer. Sí, es posible. Pero hay un elemento importante que ninguna otra versión del himno toma. Las tres corcheas que están aquí posee un tipo de staccato, lágrimas o vírgula que va encima, que es propia de la escritura de finales del 18. Ni Villavicencio las tiene, no las tiene ni Meyer, no las tiene nadie. Y si Beyer las copió, también están ahí. Una cosa más, Alcedo, en su filosofía elemental de la música, habla de esa articulación. Lo pone
lo conocía. Es un dato interesante esto, porque estamos dejando que la música hable y no nos estamos guiando solamente por lo que dice el papel o el año en que probablemente circuló el papel. Es la música la que nos está diciendo quién soy. Siguiente, por favor. Alcedo y la tonalidad. Ya comenzamos a entrar a temas más densos. Cito otra vez Alcedo. La tonalidad moderna cría naturalmente entre ellos ciertas relaciones mutuas que le pertenecen propiamente, que le caracterizan, que le distinguen de otras tonalidades. Es decir, Alcedo está diciendo, esta tonalidad se diferencia de esta otra. No son lo mismo. Y que forman los elementos más íntimamente constitutivos. Sigue adelante. Los acordes, perfecta representación de la armonía, cuya clasificación, desde Rameau hasta nuestros días, ha sido extremadamente variada. Un detalle, en la carta que escribe en el Mercurio, se dice, he citado a José del Pando, en 1792 ya habla de que se conocía el Tratado de Armonía de Rameau en Lima. Es decir, existía el tratado cuando Alcedo estaba formándose en el convento de tanto en San Agustín como y después en Santo Domingo, sí. Ya circulaba en Lima, ya era de total conocimiento. Siguiente, por favor. Primer detalle, sol mayor. Un claro sol mayor, justamente, si uno lee la carta de Eklund, dice, el inicio era el unísono, nunca hubo polifonía. Esta versión empieza el unísono. Pero, vamos a citar a Rameau, a Rameau. Sol mayor, para Rameau, permite canciones tiernas y alegres. La pregunta es, ¿qué emoción está infligiendo algo que dice, somos libres? ¿Con cuánta emoción hay que cantarlo? Acabo de ser liberado. ¿Cómo me siento? ¿Qué afecto me inunda? Afecto es la palabra clave en esto. Siguiente. Un detalle importante que va a ocurrir en la mitad de la pieza es que hay una modulación. De sol mayor se va a si bemol, sin cambio de armadura, sin ninguna convención del siglo XIX. Y eso también está teorizado. Y una vez más, Alcedo lo pone en su libro. Pero no solamente eso, es una cita a otro tratadista, al padre Soler, Martín Soler. Es decir, Alcedo está leyendo la tratadística del 18 y está usando esa teoría para su trabajo. Y lo que dice Alcedo al respecto es, dice Alcedo, siguiendo al padre Soler, en su efecto extraordinario y sorprendente con el que haciendo un engaño gracioso pasa con celeridad y bien regladas maneras el tono inesperado, no preparado, que no responde a un proceso de modulación. Es, a nuestro juicio, la reina de las modulaciones, que tanto debe cuidarse de economizar su repetición, porque la frecuencia de uso, haciéndolas perder su efecto de sorpresa, caerá en la indiferencia. O sea, él quiere impactar en la gente, quiere que eso tenga un impacto y que eso golpee de una u otra manera, que no es otra cosa que el desprecio. Vamos a la siguiente, por eso prometí que iba a ser rápido. Aquí. Tiraram, pam, papirarari. Todo está en sol mayor y empieza en una nota en común. Sol mayor y si bemol tienen en común re. ¿Estamos? Empieza en el re y de pronto aparece el si bemol en la siguiente. Hay otra cosa más que cita Víctor Rondón en su texto sobre el himno nacional y es que aquí está la marsellesa. Y lo está. Tira, pa, 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 pirarán. Y si lo miramos con el texto del primer verso, de los libres el grito sagrado. ¿Quiénes eran los libres? ¿Qué dice Gerard? Ahí hay un tema interesante. Es decir, Alcedo está poniendo no solamente la marsellesa allí, sino está diciendo, son ellos. De ahí vino el grito sagrado. Hay un reconocimiento. Y hay una cosa más que no voy a poder hablar, y es el uso de la inégalité para la ejecución de esta pieza. Ahí me meto en otra hora más y me van a botar de aquí. Bueno, aquí moduló a si bemol mayor. ¿Estamos? Siguiente, maestro. Y tomo otra vez a Rameau. Si bemol mayor muestran los afectos de tormenta y rabia. Hay un interés necesario por mover a esta gente que se ha alegrado de la independencia, pero ahora levántate porque sientes rabia.
Si bemol mayor, sin, con una modulación súper directa. Nadie te va a preparar para nada. Siguiente. Patrones de acompañamiento. Aquí voy a tener que resumirlo, pero básicamente son patrones galantes. Bajo Murky, bajo Alberti y trommelbass, bajo tambor. Chan, 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 propios del estilo galante. Insisto, quisiera ahondar más, pero el tiempo me gana. En todo caso, sí quiero cerrar una idea que está aquí. Estos tres patrones de acompañamiento son propios de la música teatral vienesa de finales del siglo XVIII, que, tras la estancia de Christoph Gluck en París desde 1770, se transformará en el punto de referencia para las músicas que circularán durante la Revolución de 1791. Revolución Francesa. Se puede notar que estos mismos patrones de acompañamiento están presentes en las canciones patrióticas, monárquicas españolas. En este caso, en el himno de la Victoria, compuesto por Arriaza y que se acompañó con fortepiano. Lo más probable es que la partitura que encontró el buen José Manuel sea para fortepiano, porque está documentado que habían fortepianos ya en el Coliseo de Comedias. Ya, sale. Hay una cosa que no me va a dar tiempo para hablar, pero que sí quiero, vamos a la siguiente. Diseñar una cosa. El himno responde a un plan retórico. Tiene una propositio, luego una narratio y luego una confutatio, que tiene que ver también con la versión tonal. En todo caso, volviendo aquí a Rousseau, Rousseau define algo que en la retórica se llama la dispositio. Él la llama diseño. Y con esto termino, prometo. Diseño es la invención, esto es ya Rousseau. Diseño es la invención, inventio, y conducta del sujeto, la disposición, dispositio, de cada parte y el ordenamiento general del todo. No basta con producir bellos cantos y una buena armonía. Se precisa unir todo esto con un tema principal, por el que se relacionen todas las partes de la obra vocal y por la cual se unifique todo. Y quiero ir ya al último. Ahí está. Esto es, una vez más, Alcedo. Y dice, considerada empero la modulación en la vasta extensión de los giros y en la cooperativa unión de sus resortes, incluyendo en mí misma cuanto encierra la esencialidad del arte en las persuasivas gracias de la melodía, las fecundas trazas de la armonía e igualmente los simétricos lineamientos del ritmo, ella es por excelencia la retórica musical. Alcedo está conociendo el retorno musical, está hablando. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Luis Salazar y quizá puedo decir un intruso al lado de las personas que han dedicado tanto tiempo a su investigación sobre el himno nacional. Y como dijo José Manuel, hay algunas personas que deberían estar acá en mi plaza y no lo están, pero sucedió que he tenido la suerte de encontrar una página que no había, un comercio que no había revisado Raigada, y nos dio muchas sorpresas y satisfacciones y muchas preguntas que hacer. Pero antes de comenzar la ponencia, quisiera pedir que levanten la mano los peruanos. ¿Cuántos peruanos hay entre el auditorio? Y ahora quisiera pedirles que se pongan de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional. Doctor. A lo mejor lo dejamos para el estadio. Doctor. Ahorita no. No podemos, no tenemos sí. tiempo, lo siento. Bueno, he puesto como título de mi investigación, de este avance de investigación, los rastrojos. ¿Qué son los rastrojos? Cuando uno está en el campo sabe que después de la cosecha, de la gran cosecha, quedan todavía algunas pequeñas cosas, algunos frutos que recoger. Y un poco eso es lo que ha pasado conmigo. Entonces, mi acercamiento al himno ha sido bastante particular, porque miren, siguiente por favor. Esto escribió Abelardo Gamarra en 1911. La canción nacional es un mito. Los cholitos no saben más canción que aquella que dice: por el cerro verde bajan las ovejas, unas trasquiladas y otras sin orejas. Eso fue en 1911. En 1921 siguiente, cambió la letra del himno nacional y dijo: somos libres, seámoslo siempre,
Antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne de mamar hasta más y mejor. Largo tiempo el estómago escuálido, largo tiempo en silencio gimió, mas apenas el grito sagrado de amamar desde Lima se oyó. Cuando tutti liquanti gandules a la teta, dijeron desde hoy. Entonces, yo había leído esas cosas y tengo una experiencia personal, en realidad 3. En 1976, mi hermano mellizo comenzó a trabajar como profesor en un pueblo en la Sierra de Ancas, Cochao. Todos los niños eran quechua hablantes. Y él los días lunes, según las instrucciones del ministerio, tenía que cantar el himno nacional durante el izamiento de la bandera. Comenzaba él y se quedaba solo. Entonces optó por cantar un huayno de moda al momento del izamiento de la bandera. Quisiera ser naranjita de la hacienda de Huando. Y todos los niños cantaban. Casi 10 años después, en la comunidad Río Negro de la Cordillera Blanca, se festejaba el aniversario de la comunidad y se habían reunido las comunidades aledañas para ese festejo. Uno de los dirigentes de la comunidad era un licenciado, pero no de la universidad, sino del licenciado del ejército. Y quiso comenzar la ceremonia haciendo cantar a los presentes el himno nacional. Tampoco se pudo. Y una última experiencia, el año 2001 asesoré a un alumno sobre una tesis. El alumno era de Xaná, en Ancash, entre Ancash y Huánuco. Entonces él estaba un poco así que no sabía qué hacer, un análisis de cómo se realiza la educación en Xaná. Tu pueblo, ahí vas a conocer a la gente. Entonces él llegó y me dice, profesor, allí lo único que se canta son himnos y alabanzas. No hay nada de música. ¿Cómo le digo? Sí, los evangélicos prohíben. Al momento de la formación los lunes, las 3/4 partes de los niños se tapan las orejas porque es música mundana. Entonces, yo quiero, lo que quiero hacer es ver cómo ha subsistido o cómo ha vivido, cuál es la biografía del himno nacional desde que su creación. Y para eso, siguiente, he tomado estas preguntas que se hizo Ana Tisera. ¿Qué factores dominan la autenticidad del canto oficial de una nación? Ella dice: 1, el decreto por el cual ingresa a formar parte del aparato de emblemas del Estado. 2, el proceso de apropiación por el que se convierte en práctica simbólica de un pueblo. En Perú, ambas vías, el circuito legal y el circuito de aceptación popular, con sus respectivas variables, actuaron de manera paralela y divergente. Entonces vamos a ver, he tratado de hacer un poco una revisión de lo que ya está y está dicho muchas veces, entonces voy a pasar rápidamente esto. En 1821 ya se sabe que el 5 de agosto se cantó una marcha nacional. Y el 7 de agosto recién se llama al concurso para la adopción de una marcha nacional. Entonces en estos documentos y en este momento se está hablando de una marcha nacional del Perú. Más adelante, siguiente. El 2 de septiembre se entona la canción patriótica. Entonces tenemos las maneras como ha vivido el himno. Ha vivido como canción patriótica, como marcha. Y en la prórroga también se habla de marcha nacional. Y claro, como se ha dicho, el himno ha subsistido al lado de otros himnos y otras canciones patrióticas, porque para hacer una canción patriótica no se necesita permiso de nadie, ¿no es cierto? Se necesita tener inflamado el corazón y ponerse en el estado que algunos peruanos estaban en ese momento, en esos años. Y esta canción patriótica, himno patriótico, está publicado en el periódico Los Andes Libres el 18 de septiembre de 1821. También ha sido recogido en los cancioneros siguientes el año 1892 en la colección de canciones patrióticas, y los otros himnos que han sido recogidos el año 1862 en el álbum de Ayacucho, y que también la Lira del Misti en 1877 ha publicado como 20 himnos. Siguiente, por favor. Entonces, en 1822 tenemos que ya, digamos, se había dilucidado, me he salteado la parte del concurso, pero se da el decreto, ¿no?, de que la Marcha Nacional del Perú, que por ahora se ha adoptado. En forma provisoria, una se adopta.
Eso está claro. Y miren cómo sería el estatus del himno nacional, que cuando en 1829 Alcedo regresa al Perú, no hace ninguna referencia a ser autor del himno nacional. El profesor de música dice en el anuncio aparecido en el periódico, que Raigada lo publica, don José Bernardo Alcedo ha regresado a Lima procedente de la capital de Chile, en donde ha criado discípulas y escrito obras que acreditan sus avanzados conocimientos. Ofrece sus servicios, etcétera, etcétera, pero en ningún momento hace referencia a ser el autor del himno nacional. En la siguiente década, 1833, tenemos un aviso del Telégrafo de Lima. Se habla de un himno patriótico que se interpretó con motivo del aniversario de la batalla de Ayacucho, el 12 de diciembre de 1833. También en Lima, miren, en la actuación del teatro del jueves 11 se anuncia la cancioneta La Nueva Chicha. Entonces acá habría que hacer una parte para hablar de la chicha, ¿no? Tenemos entendido que la chicha la hicieron Alcedo, los mismos autores del himno nacional, pero Proctor hablaba de una chicha en 1923, dice que escucha una chicha en quechua, que no encuentra las palabras en quechua, pero la música es evidentemente serrana, es evidentemente andina. Es música de los indios, dice. Entonces, creo que merece detenerse un poco más uno sobre esta posibilidad de que la chicha era una canción que se adaptaba a músicas o quizá también a letras. Entonces, tenemos una nueva canción de la chicha. Y al final de la actuación se interpreta y por primera vez aparece Himno Patrio. En 1834, 10 años después de la batalla de Ayacucho, el presidente Orbegoso va a La Pampa a celebrar ahí con las tropas y todo, y se habla de marchas patrióticas. No dice un himno especial, sino varias marchas patrióticas que se interpretan. Estamos en 1836 y se ejecuta en el teatro una brillante canción patriótica y una pieza adornada con una nueva canción de la chicha compuesta por el señor Bañón. Sorpresas que nos da la vida. En 1841, en el retorno de Alcedo, ahí sí, él dice y saca pecho, dice, la canción nacional, Somos Libres. Él es autor de la canción nacional Somos Libres, que hasta ahora nadie la ha mejorado. O sea, él todavía está esperando que haya alguien que la mejore, parece. Desde que el general San Martín la votó entre muchas que aparecieron en aquella lindo concurso musical. Bueno, dice que es autor de La Chicha y otras piezas musicales. En 1841, ese mismo año, se habla en una actuación del teatro, se anuncia la canción patriótica y el lunes 31 de mayo, el himno nacional. Estamos hablando del himno nacional, pero Alcedo ya se ha regresado a Chile. Y en 1842 tenemos una sorpresa. En la función lírica del teatro se dará principio con un nuevo himno nacional dedicado al pueblo peruano por la compañía lírica con motivo de la muerte del presidente Agustín Gamarra en la batalla de Ingavi. ¿Y quién es el autor de este nuevo himno nacional? Rafael Pantanelli, el director de la compañía de ópera que estaba en Lima desde entonces y que pues se convierte en una compañía, da conciertos durante el mes de enero de 1942. Quizá en el ambiente en que se vivía pues hizo que Alcedo se regrese porque no encontraba un terreno para su actividad. En 1842, el 8 de junio, cuando se estrena La Araucana, pues no se pone su nombre, pero se dice compuesta por un célebre músico peruano existente en la República de Chile. Consta pues de que ya se había regresado a Chile. Llegamos entonces a 1864. En 1864, el Comercio del 17 de abril anuncia los sucesos de las Islas Chincha, la llegada de la escuadra española. Y ese mismo día, Alcedo publica su aviso y
nuevamente se pone como autor de la canción nacional, la chicha, la pola y otras más. Entonces el himno ya tiene otro estatus por el que Alcedo puede decir: yo soy el autor de eso que ustedes cantan. Pero acá hay otra sorpresa más que nos dan los periódicos. Miren, se sabe que existió un himno nacional, una impresión del himno nacional en 1864. Pero revisando detenidamente el comercio, vemos que el 28 de mayo de ese año se anuncia canción nacional en el establecimiento de música de los señores Niemeyer e Girami, se pronuncia así, de la calle Mercaderes, se halla en venta. Se halla en venta una canción nacional. Y en el comercio del 28 de julio, un mes después, dice, canción nacional en mayo y en junio, himno nacional. Parece que para el 28 de julio tendremos ya el himno nacional corregido por su autor. Entonces quizás estamos hablando de dos himnos que se vendían ese año. Uno como canción nacional y el otro como himno nacional. Y vemos pues que han habido partituras que tienen casi la misma carátula, canción nacional, y la otra, himno nacional. Y yo no tengo no he podido conseguir todas las partituras que se publicaron, pero esta no es de 1864, pero podía haber sido una copia de la de 1864. Esa es una hipótesis que hay que desarrollar. Entonces, himno nacional, marcha nacional, canción nacional. Cuando Rebagliati hace la restauración, no pone himno nacional, sino canción nacional. Es así como vivía el himno nacional peruano. Ahora vamos a hacer un salto y nos vamos a París, la Exposición Universal de 1900. Algunos quizás reconozcan el edificio que se encuentra en el Paseo Colón. Ese edificio se hizo para la exposición, era el Pabellón Nacional Peruano. ¿Cómo estamos de tiempo, Zoila? 6 minutos, qué bacán. Entonces, ¿qué pasó? Que en la exposición anterior, en 1878, el pabellón había sido construido por Charles Wiener. Y entonces él puso las murallas de Tiahuanacu, puso Huánuco Pampa, puso el sol de Incas y puso en la portada a 2 guerreros incas. Los peruanos residentes no dejaron ni que pase una semana, dijeron, pero ¿cómo es posible? ¿Acaso la gente va a pensar que nos vestimos así, como los vestuarios incas? Hicieron cambiar por una tapada, con su pañuelo y todo eso. Entonces, para 1900 ya tratan de mostrar otra cosa, un Perú más civilizado, digamos así. Y acá viene, siguiente, el Perú en la exposición. La comisión acuerda de enviar rollos grabados, cilindros grabados para que los parisinos que visitan el pabellón peruano puedan escuchar nuestra música. Y se encarga a París un buen fonógrafo, Paté, por supuesto, Paté Frère. El encargado de hacer todo esto era un músico peruano, Puente Arnao, guitarrista. Entonces no encargan a Valle Riestra, no encargan a Alcedo estaba muerto, no encargan a los músicos de la época, sino a Puente Arnao. Ahí está en mi blog pueden consultar todo esto. Yo lo he publicado en mi blog. Él es Máximo Puente Arnao, el encargado. Entonces este encargado es el fonógrafo Paté. Este es el de la derecha es uno existente en el Cusco. Entonces, ¿qué pasa? Miren, el 16 de agosto de 1899, en el comercio sale himno nacional y dice que un ejemplar del himno nacional del Perú instrumentado para banda será enviado a París. El señor Puente Arnao ha escogido entre varias armonizaciones del himno en referencia la del competente maestro Livorno.
se trata de otro desconocido en la historia de nuestra música prácticamente, José Sabas Livorno Ibarra. Entonces hay una partitura que se envía a París con la instrumentación u orquestación o armonización de Livorno. Entonces, este es Livorno y esa es la banda que dirigía, la banda del Regimiento de Artillería de Montaña. Siguiente. Este es el fonógrafo, perdón, me olvidé decirte que pasa. Siguiente, ahí está. Siguiente, ese es Livorno al extremo, con la banda de música del Regimiento de Artillería de Montaña, que, vamos a ver, podría haber sido el encargado de hacer esas grabaciones. Pero el 19 de agosto de ese año sale en El Comercio una crítica. Dice, por un aficionado, pero probablemente se trata de Valle Riestra. Entonces se escandaliza primero porque dice, en el aviso decía armonizar, armonización por Livorno. Entonces dice armonizar es poner armonía y nuestro himno está puesto, repetimos magistralmente, en armonía. Y había la restauración de Rebagliati, ¿no? Y si por armonizarlo se ha querido decir instrumentación, la preferencia no es cierta, pues lo que pueden hacer, a los que pueden hacerla en esta tierra no se les ha pedido esa instrumentación. Tratándose de que el Perú esté presentado en la exposición de París, creemos que todo lo que se lleve ahí debe ser peruano. Y notamos en el proceder del señor Puente Arnao una deliberación que encontraría a este fin, eligiendo una instrumentación de una persona competente, ¿verdad? Pero que no es nacional, con una circunstancia agravante, que no es cierta, como hemos dicho, la preferencia, porque no se ha pedido instrumentación a los peruanos que pueden hacerla. Es sorprendente que a Livorno lo acusan de no ser peruano, pero no dicen nada de Rebagliati. Claro, Rebagliati tenía ya muchos años viviendo en el Perú. Livorno había llegado en el 97 o el 96 posiblemente. El asunto es de que ese cilindro probablemente no se grabó o se grabó y quedó hasta 1911 en que la Columbia Records graba o comercializa este disco. Estamos en 1911. En 1901 ya se había declarado la versión oficial del himno nacional y esto que vamos a escuchar es la introducción de 16 compases de la versión de 1864. Entonces, la hipótesis que defiendo en este trabajo es de que esta grabación se hizo a partir del cilindro de 1899. El tiempo nos ha ganado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es mi turno. Voy a tomar del comentario que le hicieron a Livorno de que es una persona competente pero que no es nacional. Creo que es mi rol también. Entonces quisiera empezar por una cuestión que me parece fundamental, que es esta consideración en base quizás a quienes no están familiarizados con este debate que tiene también largo tiempo. Que en el fondo no existe una versión única ni copia única del himno nacional del Perú, ni tampoco una copia que podamos trazar con total seguridad hacia cómo sonó en el estreno en 1821. Las copias que tenemos son posteriores y los intentos del propio compositor, que vivió muchos años por oficializarlo, son más bien de la década de 1860 y están llenos de distintos tipos de problemas. Algunos ya se han mencionado hoy. Pero creo que es importante de todas maneras profundizar en esto, porque también a veces se olvida que las chances de que se hubiera conservado una copia original del himno son casi nulas. La reutilización de las partituras era constante en ese tiempo. También hay varias pistas que tenemos de que el archivo del Teatro Principal de Lima fue descartado, abandonado, vendido en la década de 1830. Y aunque no fuera así, el director de orquesta durante los años de 1820, Julián Caraballo, era un ferro enemigo del compositor del himno, de José Bernardo Alcedo, con quien tenía un odio profundizado en varias cartas y documentos y hasta una pelea pública.
Así que en realidad tampoco tenía como director del archivo y de la orquesta ningún motivo para conservar la obra de Alcedo, y quizás eso explica por qué estos constantes intentos de un nuevo himno. Además, Alcedo, por su parte, parece no haber conservado una primera copia de su propio puño y letra, a diferencia de otros elementos como la letra, porque además, si la hubiera tenido, se hubiera referido a ella en los momentos más álgidos del debate que le tocó vivir. Sin embargo, como han mostrado distintos estudios recientes, el debate en torno al origen del himno, la primera versión, la tradición de sus transformaciones, no es para nada estéril. Tampoco es un debate esencialista o solo patriótico, aunque a veces puede hacerlo. El himno y sus cambios son una herramienta de investigación que nos permite profundizar no solo en la naturaleza de la obra misma, sino también en cambios estéticos, sociales y materiales de la música en el largo siglo XIX. Y creo que en parte es por la gran cantidad de copias que hay del himno, la amplia circulación y el rango de fechas para una misma obra, algo muy raro para otras partituras de la época. Así el himno escapa a muchos de los debates y sirve más bien como una herramienta musicológica. Y por ahí va un poco la discusión que quiero proponer. Mi ponencia es sobre algo bastante particular, lo que podría llamar el asunto Rebagliati, y esto es el rol real que tuvo Claudio Rebagliati en la historia del himno, que ya se mencionó un poco, pero sobre todo se refleja siempre su rendición del himno oficial entre 1899 y 1901, y no el trabajo que hizo en la década de 1860. En parte porque este debate ha sido revivido en un reciente libro, muy interesante de todas maneras, de Eduardo Torres Arancibia, que trata sobre una copia temprana del himno nacional que se encuentra en la colección privada del historiador, y que el libro se enfoca principalmente en trazar esta copia. Como es sabido, la versión oficial que hoy en día se utiliza el himno es mayormente la que es más tardía, pero Rebagliati señaló ya entonces, en 1899, que su trabajo partía de una restauración anterior, un trabajo que él hizo junto con Alcedo a fines de la década de 1860, cuando el compositor del himno estaba muy mayor. El problema, como Rebagliati comentó en una muy citada y conocida carta a Vallerriestra, es que la partitura de esa época estaba perdida, que él no tenía copias de la misma, y por tanto que lo que hizo en 1899 fue recrearla de memoria. Aunque quizás es conocida por más de alguien, valga la pena citar un par de detalles de la carta. A fines del año 1869, dice Rebagliati, insté al ilustre Alcedo para que pusiese término a tanto escándalo, publicando él mismo siquiera una reducción de su obra. Solicité entonces su autorización para hacer yo ese trabajo con la condición de someterle después a su aprobación, a lo que él accedió gustoso y confiado. Me puse entonces manos a la obra, comenzando por hacerle cantar a él mismo la melodía. Mi trabajo, lo digo con satisfacción, mereció la entusiasta aprobación del ilustre autor y me autorizó a publicarlo. El año siguiente mandé a hacer por la Casa Bismara de Milán una edición para piano solo, que se agotó en poco tiempo, no quedando en mi poder ni un solo ejemplar. Últimamente traté de evocar mis recuerdos y la he reconstituido. Y aquí viene la pregunta central a este debate y caso Rebagliati. ¿Podemos confiar en lo que dice Rebagliati? Para Torres Arancibia, en su libro, no podemos confiar. De hecho, el capítulo sobre esto en el libro se titula La Marcha Patriótica de la Ciudad de Lima y el arreglo, paréntesis, restauración, con signos de pregunta, además del paréntesis, de Claudio Rebagliati. Torres Arancibia pone en duda la versión de Rebagliati de que él sí trabajó con Alcedo y que este trabajo es un trabajo de memoria, pero entonces dice esto es más bien un arreglo personal que una restauración. El problema evidente de esto es que tanto Torres Arancibia como otros autores han partido de la base que la versión de Rebagliati en 1901 debe ser idéntica o al menos muy similar a la hecha en 1869, y eso no es así. Entonces, el centro de mi ponencia hoy es que no se parecen en casi nada. Con eso puedo resumir y cerrar mi ponencia. Gracias. Esto es, la memoria de Rebagliati en 1899 no fue para nada muy buena. Pero sí el trabajo de 1869 junto a Alcedo requiere un análisis mucho más cuidadoso. El problema es que esa partitura no se ha conservado en colecciones públicas en Lima, pero por suerte sí se conserva una copia en el Conservatorio de Milán. Por tanto, creo que por primera vez podemos empezar a incorporarla al debate en torno al himno. Mi propuesta entonces es comparar esta poco estudiada y me atrevería a decir casi totalmente desconocida versión del himno de 1869 que trabajaron en conjunto Claudio Rebagliati con el compositor. Especialmente relacionarla con versiones y copias anteriores y para entenderla realmente en esta idea que Rebagliati habla de una restauración. Esto es como un lente que permite ver grupos de tradiciones en torno a la circulación del himno nacional y su historia.
El detalle completo de dicha comparación me es imposible de llevar acá, pero me voy a limitar a algunos aspectos centrales. Lo primero es reconocer que no se trata de una sola partitura, son dos, las impresas por Vismara en Italia en 1870. El problema es que son casi idénticas en su portada, aunque tienen distinto número de plancha. De hecho, si uno lo solicita en el Conservatorio de Milán, por error puede traerte solo una diciendo son dos copias iguales, quiere una sola. Pero en realidad son dos copias. El número de plancha 4502 es la misma partitura que Alcedo ya había hecho en 1864, con todas sus innovaciones y una larga introducción. El número de plancha 4503 es el que se plantea como una restauración y es para piano solo, que se condice con lo que dice Rebagliati en su carta. Así, las dos versiones no compiten. Hay una actualización y renovación de Alcedo, de 1864, que convive con esta versión para piano solo restaurada. Y que, como voy a mostrar, tiene mucho más de la tradición previa que la realizada por Alcedo unos años antes. El que sea dos partituras también aclara uno de los detalles más controvertidos que se dio en el debate por oficializar el himno en 1900. Esto es, que habían diversos testigos que decían que la copia de Vismara era en realidad igual al arreglo modernizador de Alcedo de 1864. Y que por tanto lo que decía Rebagliati no podía ser verdad. Carlos Raigada escribe sobre esto, y lo cito: ¿cómo explicarse, pues, que en 1871 estuviera en circulación, utilizada por el mismo Alcedo y vendida por el propio Rebagliati al mismo tiempo la versión de 1864? Resulta, pues, al menos por ahora inexplicable que luego de la autorización y de la publicación, Alcedo volviese a hacer cantar públicamente la versión que él mismo había dado por caduca al autorizar una reforma. Pero creo, es el cierre de la cita, creo que esto se resuelve con las partituras mismas. Alcedo autorizó la publicación de dos versiones, al mismo momento en la misma editorial, con número de plancha consecutivo, una modernizada por él mismo con introducción y que fue la que se siguió cantando oficialmente incluso cuando Alcedo dirigía el himno nacional en la década de 1870, y otra, si queremos, con un espíritu historicista, un intento de restauración de obra para piano solo que no compite sino que complementa. Cualquier duda sobre cuánto Alcedo influyó en esto creo que se desvanece en los hechos. No solo hubo testigos que vieron a Alcedo y Rebagliati trabajando juntos haciendo el arreglo en la casa de Alcedo. Las pruebas de la amistad entre ambos son muchas, entre otras, por nombrar unas pocas, que Rebagliati, en uno de los conciertos de la Sociedad Filarmónica, incluyó 150 músicos en el escenario en la abertura de la Araucana de Alcedo, que también Alcedo colaboró en varias de las sociedades que Rebagliati fundó, y que además la impresión que hizo Alcedo de La Chicha en 1868, en la Casa Schott, fue realizada por gestiones de Rebagliati. Además, esto es lo más importante, creo, si Alcedo hubiese estado disconforme con el trabajo de Rebagliati en 1869, lo hubiera dicho inmediatamente en una carta a varios párrafos en la prensa, porque así lo hacía constantemente. Así que, como he dicho, lo que me gustaría presentarles aquí es un ejercicio de inserción de esta partitura de 1869, muy desconocida, en contexto de todas estas otras copias, algunas de las cuales ya se han mencionado. Y así abrir un poco el debate sobre la transmisión del himno nacional en el siglo XIX. Hay mucho debate en este rubro sobre la datación exacta de algunas de estas partituras, pero quiero reseñar las que son esenciales a este trabajo y tomaré algunas de las fechas que han sido mencionadas más extensamente. Les dejo aquí la comparación que voy a mostrar algunos trozos en formato completo, por si alguien quiere verla en su celular, que puede ser más cómodo que estarla viendo en la pantalla acá. Así que se las dejo unos segundos. Lo que van a ver es una partitura comparada de distintas versiones del himno, incluyendo esta de 1869-70, y un par posteriores. En orden de aparición está la Marcha Patriótica, la colección de Torres Arancibia, la copia manuscrita identificada por Ricardo Rojas, de la cual ya habló César, y que podría ser, creo, del mismo periodo, quizás un poco antes, un poco después, es un tema de debate. A esto se suma la versión editada por Eklund, que también fue mencionada ya, y que fue tan controvertida. Luego la del propio Alcedo en 1864, luego esta trabajada con Rebagliati, y luego dos más que me parecen importantes. Una publicación impresa por Carlos Niemeyer en 1885, y luego finalmente el arreglo oficial que hizo Rebagliati en 1899-1901. Así que mi ejercicio es un poco de tipo filológico la composición, pero sobre todo de la transmisión, para entender cómo esta partitura se inserta en torno a las otras. Algunos detalles importantes. En la partitura que van a ver, todas las versiones fueron simplificadas completamente. Solo el operativo para entender las transmisiones, particularmente en temas de altura de las notas. Y algunos detalles de notación. Todas las partituras en otras tonalidades fueron transportadas a Fa mayor, porque es la que Alcedo utilizó en 1864, pero más importante señalar, como dijo César, que en realidad todas las copias más antiguas están todas en Sol mayor. Y eso hace mucho sentido por todo lo que se ha comentado.
Es posible que el compositor lo haya bajado por un tono por varios temas de entonación, también por una posible subida del La en las 4 décadas entre la composición original y 1864. Entonces quiero mostrarles algunos de los detalles. Como digo, desde arriba hacia abajo en orden cronológico están las distintas partituras y Rebagliati y Alcedo está ahí, digamos, la tercera antes del final. Como pueden ver, hay ciertas tradiciones que voy a mencionar muy brevemente que van reflejando algunas tensiones. Por ejemplo, voy a pasar muy rápido y quien quiera después, por eso deje el código, puede mirarlo en su celular. Por ejemplo, este saltillo, ¿no? con doble puntillo, que es muy importante porque aparece la versión de Alcedo 1864 y no aparece ninguna de las versiones anteriores y es directamente al inicio del himno. Es interesante que luego de que Alcedo lo ubica, aparecen todas las siguientes. Hay como una especie de validación de ese elemento. Pero inmediatamente pueden ver después que hay otros aspectos que no son tan claros. Uno de los más interesantes, ya pasando ahí al compás 4, es justamente este bajo ascendente, que es un éxito armónico, en mi opinión, de parte de Eklund. Como muy interesante, pero que curiosamente Alcedo obviamente no lo toma en ninguna de estas dos versiones, pero Rebagliati sí vuelve a él más adelante, diciendo ok, no estoy tan de acuerdo del todo con el compositor en esta versión final. Como ven, hay varios elementos y lo identifiqué, creo que se pueden ver con colores, en que hay ciertos aspectos de Eklund que son retomados luego más adelante, aunque Alcedo en 1864 en medio de todo un debate prefiere no hacerlo. Creo que otros elementos importantes que se pueden considerar son, por ejemplo, temas que tienen que ver con ciertas decisiones melódicas del compositor. Si ven acá, a ver, no creo que el mouse, no sé si puedo, sí puedo llegar. Si ven Alcedo, tanto en la versión de él solo en 1864, como en la hecha con Rebagliati, hace esta figura como un salto ascendente. Todo el resto opina que ese salto debiera ser, o sea, que eso debiera ser descendente. Solo Alcedo como tiene ese detalle de decir, no, mi melodía es así. Y es muy interesante que Rebagliati se lo acepte en 1869, pero luego más adelante, la de 1899, vuelve a esta idea de la melodía descendente. Hay muchos de estos elementos en que Rebagliati concuerda con el compositor cuando trabajan juntos, con el compositor en vivo, pero 30 años más tarde, como él dice, es de memoria y ya se lo olvidó, lo que Alcedo opinaba. También pasa acá, como ven, casi todas las copias prácticamente tienen este cierre del coro, que es muy importante, excepto en la versión de Alcedo, la que él hace oficial en 1864. Todas las anteriores y también todas las posteriores. Pero es muy interesante aquí que en la versión que Alcedo trabaja con Rebagliati también lo incluye, demostrando esta idea de quizás tratar de restaurar algo. Y creo que uno de los elementos que más valía es lo que menciona Rebagliati, que lo que trabajaron juntos fue un intento de restauración de una tradición que venía anterior. Como esto, en realidad son muchos los detalles que uno podría comentar, ciertos giros del bajo, por ejemplo, ciertas figuraciones como bajos Alberti que están en muchas de las versiones y que luego son eliminadas por Rebagliati en 1900, ciertas figuraciones que son algo misteriosas, por ejemplo, este giro melódico lo hace solo Alcedo en 1864 y es solo retomado por esta impresa en 1885 y nadie más lo hace, que uno dice, ok, ¿qué elementos están tomando? Hay unas tradiciones complejas aquí. De nuevo, esta idea de que hay como unas tradiciones nuevas que se forman desde la versión de Alcedo oficial, como por ejemplo aquí esta manera de resolver la melodía de los libres, el grito sagrado, que es justamente esta cita a la marsellesa que analizamos alguna vez con Víctor Rondón, que tanto Alcedo como otras versiones lo plantean como no un salto directamente arriba, sino una cosa más gradual. Y también otras figuraciones rítmicas que se nota vienen de una tradición muy antigua, pero que de nuevo son eliminadas hacia 1900. No quiero darles la lata, como decimos en Chile, no quiero aburrirles con miles de estos detalles, por eso les quise compartir la partitura, son muchos y hay varios colores, desde giros armónicos, giros melódicos y todo, pero espero que puedan ver, lo que más me interesa esto, para cerrar el debate, es que puedan ver que hay estos bloques, como bloques superiores de una cierta tradición que viene de antes y llega hasta Alcedo, que a veces toma y no, pero también estos otros bloques inferiores, estos bloques que van desde Alcedo y siguen en todas las versiones, lo cual habla como de una tradición que se quiebra y que dialoga de un modo complejo entre pasado, presente y futuro. Entonces, esta comparación, que después cada quien puede ir mirar, creo que nos da diversas luces sobre lo que ocurrió con el himno entre la década de 1840 y el año 1900. Esto es, no hay una linealidad exacta entre las versiones, no hay un traspaso uno a uno.
Las muchas partituras se entrelazan, conectan e influencian mutuamente de maneras complejas, compartiendo algunos conjuntos bastante definidos que creo podemos entender formalmente. Si bien no estoy del todo conforme con mi propio análisis, creo que requiere más trabajo todavía, sí creo que hay una posible derivación filológica de las copias documentales del himno. Creo que hay una cierta relación entre ellas y que finalmente si uno analiza cuál copia cita a otra y qué elementos se van repitiendo, es cierto que la copia de Rebagliati y Alcedo toma tanto de lo anterior como sirve de influencia a lo que viene más adelante. Y eso me parece que la pone en un lugar bastante central. Así que, si bien no hay una versión original del himno de 1821, sí creo que podemos revalorizar el trabajo de Rebagliati junto al Alcedo en 1869 desde este lugar, y creo que permite darle un sentido distinto a la copia de 1864. Así podemos apuntar tanto al pasado como al futuro de estas versiones de la década de 1860 como una bisagra entre tradiciones. Y por lo mismo, creo que Rebagliati es honesto al decir que efectivamente la edición de 1870 es un ejercicio de restauración, que además Alcedo aceptó en vida. No hay ninguna razón para dudar de eso, y la copia de Bismara creo lo demuestra claramente. En ella se logra incorporar la tradición de un himno, las ideas de un compositor, pero quizás, y también más importante, convive con otras versiones sin tener que ser necesariamente un absoluto cada una de ellas. Creo que esta es la mejor muestra de que hay distintas maneras distintas, mutuamente dialogantes, de entender esta misma obra como obra. Todas aceptadas, estas dos al menos aceptadas por su autor, reflejo también de momentos de su vida, de tradiciones que pueden convivir de distintas maneras. Gracias. Buenas tardes. Es realmente un privilegio estar acá. Estoy muy impresionado con las investigaciones de los colegas. Y bueno, yo quiero hablarles de un tema un poco más teórico, que es la cuestión de la ontología musical del himno nacional. Como todos sabemos, el himno nacional ha sido una fuente inagotable de debates desde su adopción, quizás desde antes. A mí se me hace como si fuese una enfermedad crónica, de estas que tienen fases recesivas y fases eruptivas, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo brota nuevamente el debate. Me refiero al debate en cuanto a cuál es la versión del himno que deberíamos cantar, con qué letra, con qué música, etcétera, etcétera. Me parece, sinceramente, me aburro un poco, la verdad, pero sinceramente me parece muy saludable para la democracia que cada peruano se sienta con derecho a, y también algún chileno, ¿por qué no? Con derecho a tener una opinión y a manifestarla. Me parece muy bien. Tanto más en cuanto se trata de un símbolo que nos representa a todos y cuya entonación colectiva es lo más cercano que tenemos a este ideal nacional de confluencia de voluntades. Sin embargo, yo considero que el debate, como se ha dado, nunca ha sido muy productivo. Y creo que la razón de fondo es porque detrás de las diferentes posturas que se adoptan subyacen ideas de fondo que no han sido reconocidas y mucho menos confrontadas. Entonces, el himno termina siendo una especie de cortina de humo que oculta los reales conflictos que nos separan. Mi intención con esta charla es intentar despejar un poco el humo que oculta los verdaderos conflictos y ofrecerles quizás una manera que pueda ser un poco más provechosa para discutir el himno. Y ya que voy a hacer un llamado a la sinceridad, yo también tengo que hacer una confesión. Felizmente no cantamos el himno porque no me sé la letra. Prefiero confesarlo que quedar en evidencia. Y valgan verdades, no quiero darles la impresión equivocada y que después se sorprendan al final. En este mundo ancho y ajeno hay pocas cosas que me pueden importar menos que exactamente qué música y qué letra cantamos. No obstante, sí me parece importante los discursos que se producen en torno al himno. Y me parece importante porque pueden revelar cosas interesantes. Ok, entonces, primer paso. Voy a hacer un panorama de los momentos en los que más importantes en los que se ha discutido el himno. Por supuesto que no voy a poder ser exhaustivo, estoy dejando fuera varias cosas, pero por lo menos los más relevantes, ¿no? El primer momento significativo es
sensacional confrontación entre Alcedo y Eklund, que ya hemos oído un poco de qué se trata, ¿no? Es cuando cuando Alcedo regresa a Lima y se encuentra con la edición de Eklund y ambos se reprochan mutuamente. La siguiente es la iniciativa en 1874 del Club Literario para modificar la letra. Y la razón es la pobreza poética de la letra. Es tan mal recibida que al año siguiente los autores hacen un descargo y retiran su iniciativa. A continuación viene el momento de la oficialización del himno, que es un proceso que toma 3 años, y que es encabezado por José María Vallerriestra, con la participación de Claudio Rebagliati. Para esto se nombra una comisión ad hoc, por supuesto encabezada por Vallerriestra y compuesta de los amigos más cercanos de Rebagliati, lo cual ya determinaba de entrada cuál iba a ser el resultado. De 1910 a 1913 es el proceso de declaración de la intangibilidad del himno, la famosa Ley 1801. Y ahí también se discute un poco sobre la letra, pero al final se abandona el debate. Mucho más adelante, en el año 47 en el año 47 Raigada concluye su investigación extensiva sobre el himno. Todavía no la publica, pero ya empieza a compartirla. Y también surge una iniciativa de grabar una versión modelo del himno, y entonces otra vez empieza a discutir, pero si es la letra correcta o no es la letra correcta, o la música correcta o qué. Finalmente, durante el ochenio de Odría, se crea otra comisión, encabezada por no encabezada, pero con la significativa participación de Raigada, para definir exactamente cuál va a ser la letra y la música del himno oficial, otra vez. La comisión en 1950 emite su dictamen y ofrece al gobierno 2 versiones, y el gobierno escoge, por supuesto, la más conservadora. La recomendación de la comisión es que la estrofa apócrifa vaya siendo desplazada poco a poco, pero esto nunca llega a darse. Mucho más adelante, durante el gobierno militar, por cierto, en 1950 no hubo mucho debate público, porque entendemos que estamos en la época de la dictadura militar de Odría, y en esas circunstancias no hace falta mucho debate público para tomar decisiones. Lo mismo sucede en 1977, en la dictadura militar de Morales Bermúdez, lo cual demuestra que la esencia de una dictadura militar no depende de si es izquierda o de derecha. Tampoco hay mucha discusión, pero hay una iniciativa que parte de la Sociedad Benemérita, Sociedad de Fundadores de la Independencia, para modificar el himno a razón de que hiere la dignidad nacional, la estrofa apócrifa en particular. La sociedad considera que ellos, como herederos de los héroes de nuestra historia militar, tienen el derecho de presentar esto al gobierno, y el gobierno lo acepta. En 1979 se dictamina que los escolares, en general todo el público, pero en la práctica son los escolares los que cantan el himno más que nadie, canten la sexta estrofa. La sexta estrofa. La comisión de 1950 había propuesto la primera estrofa, pero eso nunca se llegó a dar. En 1981 ya hemos vuelto a la democracia, y por supuesto hay un cuestionamiento hacia lo que se veía como el gobierno militar de facto, ¿no? Entonces, una de las reacciones es decir, todo lo actuado por el gobierno anterior es espurio, entonces no debemos quedarnos con lo que nos mandan, vamos a regresar a nuestra costumbre de cantar la estrofa apócrifa, y se regresó a la estrofa apócrifa. Alrededor de 2004, el Congreso crea una nueva comisión para discutir el tema de la estrofa apócrifa, pero es el Congreso, así que no se ponen de acuerdo. Entonces un grupo de congresistas presentan una demanda frente al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice un montón de cosas y no dice nada, 25 páginas más o menos, que ahí se fueron 45 minutos de mi vida que nunca volveré a ver. Pero al final dice, el Congreso puede hacer lo que le dé la gana, básicamente, pero no dictamina ningún cambio. Recién en el 2009 el Congreso hace lo que le da la gana y regresa a la sexta estrofa. Y ahí estamos, hasta ahora. Esa es la letra que no me sé. Ok, entonces,
Pasamos al detalle. Y les voy a ser sinceros, yo había preparado un montón de diapositivas acá para mostrarles lo que dice Alcedo, lo que dice Eklund, lo que le responde Alcedo. Pero la verdad es que por cuestión de brevedad les voy a pedir que me crean. ¿Ya? O sea, es necesario que nuestras investigaciones estén basadas en la data, ¿verdad? Soportadas por la evidencia. Si quieren, pueden hacerme la auditoría después, ¿ya? Pero por ahora lo voy a pasar un poco despacio, cosa que quien ve el video le puede poner pausa. ¿Ya? Entonces, la idea es que cuando se hacen estas declaraciones, podemos extraer de algunas frases algunos conceptos que son ilustrativos. Y entonces pasamos ahora a la cuestión del análisis. La manera más lógica que he encontrado de analizarlo es que existen diferentes tesis ontológicas que se diferencian principalmente en el carácter, la fuente que otorga legitimidad a una versión u otra del himno, ¿no? Entonces, la primera es la tesis originalista, ¿no? Que es muy fácil de adoptar y cualquiera puede decir que la apoya porque no se puede ejecutar, porque no existe el original, ¿verdad? Si existiese, o si es que hallásemos el original, inmediatamente alguien diría, uy, pero ¿dónde está el decreto de adopción? Que no existe, ¿no? Pero bueno, todo el mundo acepta que si hubiese un original, habría que respetarlo. ¿Y qué le otorga la legitimidad? Es porque nos remite a un momento específico en el pasado, que es el momento de la independencia. Y nos conecta con esa generación. La siguiente es la tesis autorista, que es la tesis que sostiene Alcedo, que es mi obra, yo puedo hacer con ella lo que quiera y lo que yo decida hacer con ella, todos me siguen. En esta tesis también se apoyaron Bayerriestra y Rebagliati, porque ellos dicen que la autoridad fue transmitida en vida, oralmente, en persona, de Alcedo a Rebagliati. La siguiente tesis es la tradicionalista, que dice que lo que le da legitimidad al himno es el tiempo. Y es similar, pero no igual que la tesis originalista, porque lo que dice esta tesis es que el himno nos enlaza a través del tiempo con las diferentes generaciones que lo han cantado. No necesariamente únicamente con la generación de la independencia, sino con todas. Y normalmente la formulación es, este es el himno y ningún otro, que cantaron los héroes de la independencia, que cantaron en el combate del 2 de mayo, que cantaron en la guerra con Chile, etcétera, etcétera. Entonces, es una más bien conservadora, digamos, ¿no? Tenemos que mantener el status quo. La siguiente es la tesis democrática, que no es el compositor ni el pasado, no. Estamos en una democracia y entonces tenemos que hacer algún tipo de mecanismo para decidir entre todos los que hoy somos ciudadanos qué es lo que vamos a cantar, que es bastante razonable. La cosa difícil es determinar de qué manera se van a recoger las opiniones de todo el pueblo, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos una crisis de representatividad en el Perú, como en otros países también hay, y entonces nuestros representantes son incapaces de representarnos, ¿verdad? En esta tesis. La siguiente es bien interesante. Es la tesis de que hay un grupo de personas que tienen mayor autoridad. Esto nos lo demuestra que hay diferentes comisiones a través del tiempo que van siendo creadas. Y respecto al rol de estas comisiones y su posición en la jerarquía respecto al Estado y el pueblo, merecería su propia ontología que aquí no hay tiempo de abordar. Pero solo quiero decir dos cosas. La primera es que el rol de los expertos, como dije, puede verse por encima, a la par o por debajo del rol del Estado y supone un mecanismo de legitimación por el cual la representación popular es asumida en base al mérito, lo cual tiene su propia problemática, ¿no? Porque ¿quién determina el mérito? Lo segundo es que si bien a ustedes como a mí nos puede parecer algo repugnante la idea de que algunas personas sean más peruanas que otras, pueden ser los militares que sienten que el ejército es el que creó la independencia, generó la patria y la defiende, etcétera, etcétera.
o puede ser las élites, que es la visión de Bayerriestra, ¿verdad? También debería preocuparnos ese tipo de visión que es elitista y europeizante, y que al final, digamos que triunfó históricamente, ¿no? Esta visión se da, por supuesto, en un contexto, lo que Basadre llamó la república aristocrática, ¿verdad? Entonces es una visión bien particular. Ok, la siguiente tesis es la tesis legalista, y en esto también coinciden muchos, que es que tiene que haber una sanción del Estado, si no, no vale. Papelito manda, ¿verdad? Y aquí el problema es, si es que el Estado le da legitimidad al himno, ¿quién le da legitimidad al Estado? ¿Verdad? Nosotros no tenemos ahorita un Estado legítimo. Entonces, de nada nos sirve que el Estado declare algo si nadie lo va a reconocer. Y el siguiente gobierno posiblemente va a decidir que lo anterior no fue legítimo. El otro es la visión optimalista, que es la visión de el arequipeño José Benigno Ugarte, que dice que lo importante es tener un buen himno y que ese himno debe llegar a través del concurso de todos, ¿no? Y también es un poco la visión de Bayerriestra, porque Bayerriestra quería también una superversión del himno, solamente que en su concepto esa versión solamente podía provenir de un estrato de la sociedad e idealmente de un europeo, ¿no? Y finalmente está esta postura que verdaderamente no obedece a la razón y debería ser completamente desterrada. Pero lamentablemente, en algunos casos es obvia. Por ejemplo, el caso del señor Brenner, que se opone a Bayerriestra y a Claudio Rebagliati, es obvio que lo que él quiere es que su versión prevalezca. Pero es que resulta muy tentador este asunto de asociar el nombre de uno con la reforma hecha y de esa manera trascender el tiempo, ¿no? Entonces, cada vez que se manosea el himno, tenemos que estar atentos un poco detrás de cuáles son las intenciones. Si verdaderamente es necesario hacer el cambio, o es justo, o es simplemente porque quiere figurar la persona que lo está proponiendo. Y lamentablemente sucede con frecuencia. Ahora, todo esto sigue siendo un poco complicado. De todas maneras, yo les pido, lo voy a simplificar, pero les pido que no lo pierdan de vista porque aquí están todos los conflictos que tenemos que discutir. Ahora, simplificando, lo que yo veo es que lo que se está buscando son tres cosas que son parecidas, pero no son lo mismo. Una cosa es la autenticidad del himno, la otra es la legitimidad del himno y la otra es la idoneidad del himno, ¿verdad? No voy a explicar qué es cada uno porque más o menos de lo que he hablado se entiende, ¿no? Entonces, lo que se está buscando es la intersección de las tres. Por supuesto que el diagrama podría ser un poco más complicado porque el cero no auténtico no es un binario, ¿no? Tiene grados, pero digamos que hay un punto que se puede pasar, que se puede decir, ok, es auténtico, ¿no? Mi sospecha es que la intersección está vacía. Yo creo que eso es una quimera. Yo creo que más bien este gráfico debería verse algo así. Y quizás deberíamos buscar en estas zonas. Pero lo importante es que esta realidad nos obliga a sincerar nuestro orden de prioridades y a discutir en base a eso. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué cosa preferimos? ¿Y cuáles son nuestros valores? Ok, entonces, conclusiones. Primero, a la pregunta, ¿cuál es la versión del himno que debería prevalecer? La mejor respuesta probablemente sea que necesitamos desesperadamente una reforma radical del sistema de representación democrática. Esa es la respuesta correcta. En segundo lugar, la discusión sobre el himno ha sido en el fondo una discusión sobre quién o quiénes tienen una posición predominante sobre la determinación de lo que es peruano. Una determinación que hace a unos más peruanos que a otros. Que un individuo solo puede mejorar su condición en la medida en la que es capaz de ponerse encima, someter o excluir a un número mayor y mayor de personas, es una mentalidad que está tan profundamente naturalizada en la idiosincrasia nacional que con frecuencia no la vemos, aunque nos golpee en la cara. Y bueno, finalmente, personalmente yo opino
que hay... perdón, quiero desplazar acá para ver mis notas. Hay cosas mucho más importantes que el himno. Pero si a través del ejercicio de reflexionar y discutir sobre el himno podemos dar algunos pasos, 1 o 2 pasos hacia adelante en cuanto a confrontar las cuestiones de fondo, bienvenido sea. De otro modo, yo paso. Gracias. Una felicitación muy especial a nuestros 4 panelistas en esta mesa tan interesante. Vamos a abrir entonces el diálogo con el público y vamos a dar paso a preguntas. Por favor, ¿quién preguntas para nuestros ponentes? Gracias. ¿Alguno de ustedes 4 me puede contar por qué se canta, cuál es la diferencia de la letra entre por qué se cambió de una estrofa a otra, qué dice una y qué dice la otra? Eso. Yo tal vez lo pueda contestar. Lo que pasa es que la llamada primera estrofa no es primera estrofa, es una estrofa apócrifa, que es, digamos, la estrofa que tradicionalmente se ha cantado, que es largo tiempo el peruano oprimido, y se consideró lesiva al honor nacional, a la autoestima nacional, a las buenas vibras, porque largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, ¿no? Entonces, en 1980 y algo, como bien lo ha mencionado Daniel, se prefirió una letra más optimista. Pero esto ha ocurrido porque el himno tiene 6 estrofas originalmente escritas por José de la Torre Ugarte. No, 6 aparte de la apócrifa. ¿Listo? Pero hay algunas que ya en el siglo XIX fueron discutidas porque eran lesivas a la madre patria, o sea, a España. No, porque los vamos a ir a invadir y el godo miserable y cosas así, porque se escribieron en el calor de la retórica de la independencia. Pero como las relaciones con España se fueron normalizando en el siglo XIX, cantar esas estrofas nos hubiera dejado mal parados ante el embajador español. Entonces, cuando en 1980, yo recuerdo que yo recién lo canté en el 84, cambiamos a una letra más positiva. En sus cimas los Andes sostengan la bandera pendón bicolor, y terminábamos con una frase algo así como el Dios de Jacob, que nadie entendía mucho, pero yo estudié en colegio evangélico y yo sí lo entendía. Luego volvimos a largo tiempo el peruano oprimido y ahora hemos vuelto a en su cima los Andes sostengan y al Dios de Jacob, porque una parte de la sentencia y parte del fundamento del Congreso fue evitar una letra apócrifa que no había sido original ni de José Bernardo Alcedo ni de la Torre Ugarte. Entonces se volvió una estrofa que era considerada original, ¿no? Ese fue el principio. Claro, perdón Daniel, pero la generación de Daniel no había aprendido de chiquito la estrofa en su cima los Andes sostengan. Nosotros sí, somos maduritos, entonces para nosotros no nos costó aprenderlo porque lo habíamos aprendido de chiquitos. Y esa es una cosa del ir y venir. Porque eres mi jefe, no te perdono, pero yo. Entonces, esa es una de las razones del ir y venir. Primero fue por razones emotivas, por razones de solventar la autoestima nacional, y luego ya hubo razones legales de no entonar una estrofa que evidentemente era apócrifa y no figuraba en la versión original, que, por ejemplo, el texto original, la letra original del himno está en Filosofía Elemental de la Música de puño y letra de Alcedo. Entonces está reconocida las 6 estrofas sin contar la apócrifa. Entonces eso es uno de los fundamentos legales por las que ahora entonamos la 6ª estrofa. Hay un detalle más, y es que esas canciones nacionales están hechos en base a pies rítmicos, por lo tanto cualquier música les calzaría. En el álbum de Ayacucho aparece la primera canción patriótica, cuyo primer verso es largo tiempo el peruano oprimido. Entonces, ¿por qué? Porque esas canciones patrióticas fueron hechas en base a pies rítmicos. Por eso también era importante observar cómo está la retórica detrás, y por qué también el buen Alcedo en su Filosofía Elemental habla de ritmopedia y melopedia, que tiene que ver también con algo que también va a hablar Rousseau, y que es un poco lo que está detrás del uso de los pies rítmicos y todo eso. Entonces, esa melodía pudo haber calzado con cualquier texto poético de esa naturaleza. Eso es un poco. Sí,
Sí, funciona así. Para Daniel, una pregunta. Si bien recuerdo, Chabuca Granda estuvo en medio de este debate, ¿no?, sobre la letra, y ella misma compuso, envió a Porras Barrenechea una versión. Dicen que él lo solicitó. Ah, sí. ¿Y por qué no calzó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Ha habido letras alternativas al himno desde un montón de tiempo, claro, porque incluso hubo el concurso en 1901 cuando se declaró intangible la música. El gobierno tomó la iniciativa de decir, ahora hagamos un concurso por la letra, que ganó Chocano. No es de mi gusto, pero no estaba, o sea, estaba mejor. ¿Para qué? Lamentablemente es bien difícil hacer a la gente aceptar una nueva letra cuando ya se sabe una anterior. Un poco la flojera, la inercia. Sí, y me imagino que lo mismo debe haber pasado con la versión de Chabuca, ¿no? También se ha criticado mucho cuando el himno ha sido tocado como marinera o cuando se ha transformado de alguna manera. Inmediatamente hay gente que salta y dice, no, pero la intangibilidad, ¿no? Yo estoy más de acuerdo con... Me sorprendió mucho la posición de José Benigno Ugarte, que participó en el debate, muy lúcido él. Él decía, ¿por qué el Estado va a tener el derecho de decirnos qué es lo que tenemos que cantar, ¿no? Y al final, si es que no hay el original, entonces dejemos la tradición libre. Y si es que alguien viene y tiene un mejor arreglo orquestal, pues que se use ese, ¿no? Que surja de lo mejorcito, ya aflorará, ¿no? Pero lamentablemente estamos como estamos. Podría añadir que la letra de la Marsellesa es absolutamente horrible, está llena de hemoglobina y que a pesar de esto se sigue cantando y no se va a cambiar, ¿no? Entonces sí, la intangibilidad, bueno, sí. Quiero decirles que se ha obviado algo que es un fenómeno que ya está, es las traducciones del himno nacional, las versiones en quechua, en aymara, las versiones en lenguas indígenas. Entonces, a pesar de que hay una intangibilidad de la letra, pero se canta, y eso ha facilitado que se cante, ¿no? En los colegios, al menos así, religiosamente se canta el himno. Si a un niño de la escuela le preguntas, no lo canta bien, no sabe la letra entera, pero seguramente todos los lunes lo cantan. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones a la mesa, ¿no? Estas visiones estos enfoques tan diferentes, sin embargo, creo que tan enriquecedores en este evento, ¿no? Bueno, yo más quería comentar mi experiencia. Yo he trabajado años en el Coro Nacional, en el archivo, y bueno, tuve varias experiencias en ese sentido, y bueno, en realidad me imagino que incluso varios de los presentes tienen para contar muchas anécdotas, o sea, que queda tiempo. Quería poner énfasis un poco en lo que sucedió en una de las primeras comisiones de Bicentenario. Bueno, esta fue, creo, si no recuerdo bien, pero creo que fue en el año 2016, me parece. Fue un evento que se organizó celebrando, si no me equivoco, el aniversario de la Revolución del Cusco, de los hermanos, creo que Angulo, ¿no? Ahí supuestamente, hasta donde yo sé, comenzó la Comisión del Bicentenario, que tuvo una historia complejísima porque atravesó varias presidencias, como pueden imaginar, y se fue cambiando, ¿no? En ese evento, la Biblioteca Nacional hizo una serie, no sé si quién lo organizó, estaba el doctor Mujica, hubo un proyecto en el cual desde el Cusco se mandó a hacer una nueva melografía del himno, ¿no? Pero para la ocasión, al parecer por recomendación de Mujica, se hizo la versión original, entre comillas, del himno nacional, que era la de Alcedo del 64.
De hecho, como bueno, yo era archivero, también sé que hay toda una historia en quién hizo el melografiado y los cambios que hicieron en la ruta, ¿no? Ese es todo un tema. Se grabó el concierto, está en YouTube, pero el hecho acá que quería poner de relieve, sobre todo, que a partir de esta versión original se presentó un día en el Gran Teatro Nacional, ¿no? Y justamente a propósito que hablábamos de, bueno, de los momentos de gobierno de facto que han habido y del rol del Estado en el caso del poder, este evento fue organizado por el Ministerio de Defensa. Fue un día de entrada restringida, en donde en el teatro fueron varios militares. Fue un hecho del cual, bueno, afortunadamente fui testigo. Se hizo la versión original del himno. Claro, se hizo como nos convocó ahorita Luis Salazar, ¿no? Todos se pusieron de pie, escuchemos la versión del himno. Y les cuento que fue bueno, todos cantaron, considerando de que todos cantamos la versión de Rebagliati. Entonces, claro, no se notó esa disonancia, como que ahí hubo un emplasto, ¿no? Las estrofas sí las cantaron los solistas, ¿no? Se hizo la versión original en un ambiente, pues, hubo una particular tensión, yo la percibí en ese momento, una tensión patriótica, ¿no? Estamos escuchando el original en este concierto en donde estaba el ministro de Defensa y todo, ¿no? Entonces, redondeando esta anécdota, el Ministerio de Defensa posteriormente subió el video a YouTube. Y acá, bueno, justo lo hice una búsqueda en YouTube porque sigue el video ahí. Tiene, a ver, un ratito, para poder leer. Bueno, se la perdí. Lo pueden buscar en el Ministerio de Defensa, dice algo así como versión original del himno nacional. Lo busqué hace unos momentos, bueno, ya en nuestras épocas de números, 171,000 vistas, ¿no? O sea, un video muy vistos, y les comento que un video del Ministerio de Defensa reveladoramente, ¿no? O sea, de alguna manera validando, ¿no? Es un acto de validación, y que ya he visto varios, en esta época ya de influencers, de youtubers, varios que dicen, he escuchado la versión original y me parece mejor. Y hay quien también la discute, ¿no? O sea, como hace complejo este tema cuando hablas del pueblo, ¿no? Que en la tesis ontológica popular, ¿no? ¿Cómo valida el pueblo? Quería hacer ese más bien comentario, ¿no? Y compartir la experiencia. Gracias. Me has hecho recordar a una cosa que me dijo el maestro Aurelio Tello cuando era su alumno en la maestría, mientras hacías mi tesis sobre Cipriano Aguilar, que el gran dilema, sobre todo en el Perú, decía que era el complejo de Adán. Querer encontrar siempre a ese Adán. Y en la musicología pareciese que la discusión del himno se ha centrado en eso, en quién tiene, ni siquiera en la evidencia, es dejar que la música hable, que sea la evidencia de él, sino yo la descubrí, yo tengo la verdad. Y eso es un poco lo que lo que noto que pasa, ¿no? O sea, como bien dijo José Manuel, cada una de esas versiones tiene algo de verdad. De hecho, habría que recordar que la versión del CEDO del 64 no pegó, porque de pronto no calzó en el gusto de la sociedad limeña. Y quiero cerrar con otra cosa, que lo puse en un artículo sobre Cipriano Aguilar. Nos hicimos independientes políticamente, eso no hay duda. Pero socialmente y culturalmente en el Perú siempre intentamos sentirnos europeos, porque era la forma de sentirse modernos. Y en eso la música tiene mucho que ver. Por eso que cuando Alcedo dice el gusto que está de moda, antes era Haydn, luego dirá Rossini y luego cita Verdi. Porque claro, es como van, y el himno va a ir respondiendo a esas modas. Es una cosa, por eso te digo, yo creo que es como que buscar un nuevo Adán, así de simple. A mí me gustaría lanzar un futuro ítem de investigación que complemente esta excelente mesa. Y es que, tomando lo que ha dicho el doctor Luis y el análisis que ha hecho el doctor José Manuel Izquierdo sobre esta filología de las versiones escritas,
es que, por ejemplo, los niños, cuando cantan en el colegio, siguen una grabación de base. Y muchas veces en las ceremonias oficiales se nos ponen grabaciones de base. Pero estas grabaciones provienen de grupos, de elencos oficiales. La banda de la policía, la banda de la marina de guerra, la banda de tal regimiento. Y cada una es una versión diferente, que en lo escrito funciona con la versión autorizada del arreglo para banda de Rebagliati, pero incluso en la forma, en la cadencia, en el pulso, hay diferencias. Y esto se nota cuando a veces se producen enormes divergencias entre lo que canta la gente y lo que está acá, y se produce un canon muy interesante, porque la banda agarra la pista de alta velocidad y la gente lo canta mucho más cadencioso. Yo me he entretenido mucho en observar la respuesta real entre el canon, que es la grabación, el nuevo canon, que antes era la partitura y que ahora lo representa la música grabada, y lo que realmente hace la gente por cómo aprendió a cantar en el colegio. Sería interesantísimo ver cómo es que las diferentes versiones del himno nacional grabadas han marcado tendencia e influyen en nuestra manera de entender, escuchar y saber el himno nacional. Oye, ¿no está muy rápido el himno? No lo estamos cantando. Yo personalmente, que soy soprano, yo siempre lo canto agudo. No puedo, largo tiempo, no puedo. Entonces siempre canto arriba y todo el mundo me mira escandalizado porque le estoy faltando el respeto al himno nacional. Entonces, la grabación se ha vuelto el nuevo paradigma. Y habrá que hacer un estudio más adelante de cómo este imaginario sonoro con el que han crecido los peruanos en los colegios y con los que todavía cantamos el himno en las sesiones solemnes, a excepción en la Universidad Nacional de Música, que el maestro Diego Puerta siempre lo toca en el piano, cómo influye eso en nuestra manera de cantar, entender y ejecutar el himno. Bueno, pues si no hay más preguntas... sí tenemos todavía, por favor. Si usted quiere, doctor, no hay problema, nos ponemos finales. En realidad, hace rato que nos están fotografiando. Eso va para Daniel. Muchas gracias por la exposición y también por la claridad de tu postura respecto a este mundo de investigación. Y bueno, por lo menos desde donde yo lo veo, es pensar ese tipo de investigaciones como estrategias para llegar a otro lado, ¿no? Que es un poco también lo que interpreto de lo que dijiste. Lo que quería saber es si pudieras ahondar un poco más en las motivaciones o a qué te lleva a tomarlo de esta manera, ¿no? Hacer como una visión más panorámica y ver cómo ese tipo de investigaciones pueden servir para algo más, ¿no? Oh, caramba, me pones en aprietos. ¿Qué me motiva? Me motiva, yo tengo que hacer un ejercicio consciente de empatía para no detestar al prójimo. Entonces, tengo baja tolerancia a la estupidez ajena. Pero en el fondo, si uno contiene un poco eso y trata de hacer algo propositivo, es mucho más positivo que mandar todo al cuerno. ¿Qué más te puedo decir sobre esto? El motivo de esto fue a raíz de que José Manuel me dijo, vamos a hablar sobre el himno. Y dije, ya, vamos. Y yo ya estaba un poco harto de estar hablando todo el tiempo sobre las mismas cosas. Entonces yo quería de alguna manera ya zanjar el asunto, decir lo que tenía que decir y dejarlo ahí, ¿no? Básicamente era eso, ¿no? Yo también creo que algunos temas musicológicos están quizás sobreestudiados, habiendo tantos temas que estudiar y tanta música interesante. Quizás deberíamos ampliar un poco nuestro espectro, ¿no? Lamentablemente yo no hago lo que predico, porque al final yo voy a hacer, creo, mi tesis doctoral va a terminar siendo sobre Alcedo, que es lo último que yo quería escribir. Pero las circunstancias a veces se dan así, y a veces es necesario, y a veces uno tiene que hacer un pequeño sacrificio cuando uno realiza investigación y realmente ir ahí donde es necesario, ¿no? Bienvenido a mi vida. El doctor Leonardo tenía una pregunta, por favor.
Primero, un prefacio a la pregunta, y que es que me parece sumamente estimable el trabajo que han hecho todos, en el sentido en que describe una historia y una situación. Pero al mismo tiempo, creo que todo, y se vio especialmente en la participación de David, queda claro que lo que estamos hablando es del himno como obra. Y el concepto de obra está tan pasado de moda, no solamente en el sentido de la música de vanguardia, sino en la música popular. La obra no existe más. Entonces, ¿por qué tenemos que estar preocupados por eso como obra? El himno, como el resto de la música, tiene que ser una práctica patriótica musical. Entonces, refiriéndome a lo que decía Zoila, yo no conozco las grabaciones distintas de distintos grupos, pero en Argentina, por ejemplo, en muchas escuelas pasan la grabación de Charly García del himno nacional, que es otra cosa que los himnos que tocan las orquestas, más allá de que la letra y la música más o menos, la melodía sea más o menos la misma. Entonces me parece realmente una, más allá de lo que es reconstrucción con lo que han hecho los ponentes, me parece una discusión estéril. ¡Auch! ¿Desean responder al doctor Weissman? Estoy de acuerdo. Julio, por favor. Sí, yo, en la misma dirección que Leonardo, ya lo quise decir antes, ¿no? Pero bueno, me ganaste por puesta de mano, Leonardo. Yo sí creo que hay un elemento que es muy importante de este tipo de discusiones, y creo que ha salido en varias de los comentarios que ustedes han hecho en la mesa, y es que más allá de la obra, lo importante, esto por ejemplo lo dijo explícitamente José Manuel y también Daniel, es justamente ese plus que hay, ¿no? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Qué nos dice esta discusión sobre las categorías, sobre las formas de composición, sobre las formas de arreglar o desarreglar una pieza y qué sé yo? Y después lo que representa esto para una nación, ¿no? Este elemento de ir más allá de la música y decir, bueno, en el fondo lo que estamos discutiendo son nociones de democracia. No, a mí me parece que es lo único válido de esta discusión, porque yo, hasta donde sé, no hemos ganado ningún segundo puesto en un concurso internacional de himnos nacionales, ¿no? Después de la Marsellesa, ¿no? Y el himno nacional peruano me parece tan horrible como cualquier himno en todo el mundo, ¿no? Es una cosa que es elemental, que en verdad podríamos vivir sin ella. Lo importante de esta discusión es qué nos enseña para hacer una mejor patria. No que si el himno es así o es asá, ¿no? Sino cómo a través de esta discusión logramos generar una idea de país que sea mejor de la porquería de país que estamos siendo en los últimos años, ¿no? Ese es el tema, yo creo, ¿no? Sí, me parece interesante la reflexión. Yo creo que cuando convoqué esta mesa pensé sobre todo en que veía que había harta gente escribiendo sobre esto y comentando, y desde distintos lugares, muy distintos lugares. Eso es lo que me pareció atractivo de la combinación de personas. Entonces creo que cuando uno piensa en esto, obviamente aquí hay varias discusiones detrás. Una es si el conocimiento es en sí mismo, es utilitario, otro fin, un fin social o político, qué sé yo, hasta qué punto somos ilusos o naíves en eso, etcétera. La clásica pregunta, ¿no?, que ahora siempre nos sale, ¿no?, ¿por qué hacemos historia? ¿De qué sirve encontrar nuevas fuentes? Pero yo creo que también hay algo interesante ahí, lo mencioné antes, al final ocupar estas cosas como lentes nomás, yo creo. O sea, yo creo que ahí estoy en desacuerdo. Creo que decir que la obra como lente para hacer algo ya no sirve de nada o está obsoleta, no estoy de acuerdo. Tal como no estoy de acuerdo en que la biografía sería un lente obsoleto. Creo que son obsoletos en sí mismos, pero no como un lente para algo. Creo que lo útil del himno como obra, yo no tengo una relación con el himno nacional del Perú desde un lugar emocional ni patriótico,
Creo que lo interesante como obra, como mencioné, es que es una pieza que circula mucho a un nivel de copias, de discusiones que no tienen otras piezas en el siglo XIX peruano. Y eso creo que nos lleva a una reflexión que puede ser bastante útil sobre de qué manera se están discutiendo las cosas en ese periodo, de qué manera influyen ciertos aspectos mercantiles, sociales, económicos, políticos, estéticos en torno a eso. Y por lo tanto creo que es un muy buen lente y creo que va a seguir siéndolo por un buen tiempo, a través de los años. Creo que eso lo hace útil, tal como son útiles otro tipo de piezas y en otros momentos, en otros lugares. Así que ahí yo sí haría una diferencia en que no creo que necesariamente o de por sí sea una discusión estéril. Creo que la esterilidad puede ocurrir, y ha ocurrido muchas veces y a cualquiera le pasa. Pero creo que no, y yo por lo menos creo que sí aprendí harto esta mesa. Eso. A mí me parece interesante ver las agencias que ha hecho el gobierno, el Estado, como querramos llamar, con el himno, para sus intereses nacionales, si quieres llamarlo. Entender esa primera versión, si es que fuese la primera, por qué se da en el Coliseo de Comedias y por qué era importante persuadir a esta clase, a esta élite limeña, que insisto, fue conveniencia. Así de simple. ¿Me conviene que se vaya el español o no me conviene? Negocio puro, a la peruana. No hubo más. O sea, todo lo demás es historia contada por el gobierno, desde el gobierno, para creer en un patriotismo raro, casi inexistente, diría yo. A mí lo que me enseña el entender esto de aquí es qué artilugios usó Alcedo para persuadir a la sociedad limeña de ese supuesto momento. Es interesante el debate hacia 1860, porque hay que recordar que en el 62 España volvió a invadirnos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Saco de nuevo mi bandera antiespañola con mi himno. Por esa razón, vuelve de nuevo en juego en la década del 60 este asunto, ¿no? Pero creo yo que desde lo que veo y leo y observo, es persuasión. Convencer a alguien de que estas ideas mías, que me llamo protector, ¿no?, son válidas y debes adscribirte a esto. Eso es lo que yo entiendo de esto del himno nacional peruano. Muchísimas gracias por su atención. Un aplauso, por favor, para nuestros ponentes.